Bienvenidos a este segundo vídeo en el que explicamos la vida real de los personajes de Vikings. En el primer vídeo analizábamos los principales protagonistas que tuvieron especial protagonismo durante las primeras temporadas, aunque como hay tantos personajes hemos tenido que dividir el vídeo. Así que, advirtiendo una vez más que aquí hay spoilers, vamos a seguir enterándonos de cómo fue la vida de estos personajes. Æthelwulf, en español Æthelwulfo, heredó el reino de su padre, pero no pudo mantener Mercia bajo su mando y acabó independizándose. Durante su reinado tuvo que enfrentarse en varias ocasiones a los daneses, logrando alguna victoria significativa. Tuvo varios hijos a los que dejó en herencia partes de su reino, pero estos no fueron fruto del matrimonio que vemos en la serie, sino con otra noble. Su hijo mayor, Athelstan, en la serie también sale y lleva nombre en honor al religioso vikingo, heredó el reino de Kent. Æthelwulf era muy devoto y peregrinó varias veces a Roma, algo que también hemos visto en la serie. En uno de estos viajes, su hijo Ecebaldo aprovechó para conspirar e intentar arrebatarle el reino. Cuando volvió, solucionó la disputa, entregándole a su heredero parte de su reino y solucionando el problema sin guerras. Actualmente los historiadores le recuerdan como un rey moderado que actuó siempre en favor de la paz. La reina Judith, en español Judith de Francia, no fue hija del rey Aelle de Northumbria, sino de Carlos el Calvo, nieto de Carlomagno. Fue obligada a casarse con Æthelwulf cuando este era rey de Wessex, y ella tenía 12 años y él 50. Fue la primera mujer de Inglaterra en ser llamada reina y tener derecho a sentarse al lado del trono. Sin embargo, Æthelwulf murió 2 años más tarde y ella se casó con Ecebaldo, su hijastro. Este matrimonio fue anulado posteriormente, pues porque era un poco raro y consideraba al Papa que era un parentesco demasiado cercano. Ella volvió a Francia por orden de su padre y fue ingresada en un convento. Más tarde conoció a Balduino I Brazo de Hierro, que era conde de Flandes, y se enamoraron. Así que, debido a la furia de su padre, tuvieron que huir a Roma para que el Papa solucionase las disputas familiares, abogando por la reconciliación. Tras una vida de viajes y matrimonios un poco extraños, encontró el amor y el perdón de su familia y vivió feliz con su marido y tuvo 3 hijos. Rey Aelle. Aelle de Northumbria fue un rey despiadado que llegó a su puesto, se cree, tras una larga lista de asesinatos y conspiraciones. Se enfrentó a los vikingos en numerosas ocasiones y fue el que ejecutó a Ragnar Lothbrok arrojándole a un pozo de serpientes. Murió a manos de los hijos de Ragnar cuando estos arrasaron York. No se sabe si murió en batalla, si fue arrojado al mismo pozo de serpientes o si fue sometido al sacrificio ritual conocido como Águila de Sangre, que hemos mencionado anteriormente y que realmente no hay pruebas históricas de su existencia. Princesa Giselle. Se cree que fue hija de Carlos el Simple y por tanto bisnieta de Carlomagno y consorte de Rolo después. No solo tuvo hijos con él, sino que era objeto de maltratos constantes por parte del vikingo. Cuenta la leyenda que su padre envió a 2 caballeros para que la protegiesen y estos acabaron ahorcados por orden de Rolo. En la serie les vemos felizmente enamorados, pero esto puede cambiar, pues al fin y al cabo parece que tuvo una vida bastante desgraciada. Carlos III el Simple reinó desde joven desde el año 898 al 922. Fue encargado de enfrentarse a las invasiones vikingas y el que pactó con Rolo la protección de Francia del Norte a cambio de un ducado. Tras muchas batallas internas y conspiraciones para hacerse valer como rey, acaba vivo, pero sin corona. Nadie le reconocía como rey. Como temía por su vida, huyó a casa de un viejo amigo y vasallo llamado Herberto II de Vermandois, que le traiciona y le hace prisionero. Murió tras 6 años de cautiverio en la torre del castillo de su anfitrión /amigo /traidor. Si conoces a alguien que se apellide Vermandois, no vayas como invitado a su casa. Reina Quenrith. No se sabe mucho de ella más que fue coetánea al resto de los protagonistas. Se sabe que en su familia las traiciones eran algo muy normal, cosa que sí podemos ver en la serie, y que su hijo murió luchando contra los ingleses, debido a una traición que ella misma perpetró. Más allá de este fail materno, todo lo que vemos en la serie es ficticio, pero muy posiblemente cuadre con la personalidad real de la reina.
Rey Orik. Orik I, también conocido como Orik el Viejo, fue uno de los mayores caudillos vikingos del siglo IX, y le pudimos ver en las primeras temporadas de la serie. Asoló constantemente las costas del Imperio Carolingio. Rechazó la conversión al cristianismo en numerosas ocasiones hasta el punto de invadir Hamburgo y quemar la catedral solo para dejar claro que no quería cambiar su fe, y es que por lo visto no paraban de llegarle profetas y peregrinos y misioneros que querían convertir a los vikingos, y él perdió la paciencia por este spam religioso medieval y bueno, hizo saber a su manera que no estaba interesado. Se cree que durante su reinado fue cuando los vikingos llegaron a saquear Sevilla, y por eso los árabes tuvieron que enviar emisarios hasta Suecia para pactar la paz. Murió durante una guerra civil y fue sucedido por Orik II, que quizás no fuese su hijo, y desde luego no fue sucedido por Ragnar. Conde Odo. Odo de Francia fue conde de París y llegó a ser rey de la Francia occidental hasta el año 890. Recordemos que el país galo estaba dividido entonces en tres, que era la herencia de Carlomagno. Sí, rey. Había derrotado a los vikingos en París y obtuvo ese premio como recompensa por haber desbloqueado ese logro. Pero eso pasó antes de que Carlos III, el simple, del que hemos hablado antes, se las apañase para poner a todos en contra de Odo, por lo que este cedió el trono y pasó a servirle. Suponemos que con reticencias, pero seguramente salvando así su vida, y murió ese mismo año. En la serie no es exactamente así, pero sí se puede apreciar la enemistad entre los dos personajes y sobre todo que plantó cara a los vikingos. Y ahora vamos con otros vikingos muy interesantes que también salen en la serie. Halfdan el Negro. Este caudillo noruego es considerado el primer rey de Noruega y vivió entre los años 810 y 860. Su mote se debía a que tenía el pelo negro, cosa infrecuente entre los nórdicos. Aquí, como vemos, los del canal Historia no han estado muy acertados, pues no solo se han equivocado con el tinte, sino que no era hermano de Harald, era su padre. El caso es que, como buen vikingo, a través de política e invasiones, logró aunar muchos territorios bajo la misma corona. Se casó con una hija de Sigurd Ragnarsson, una de las nietas de Ragnar. En su muerte nos encontramos otra de esas maravillosas anécdotas vikingas que nos recuerdan cómo de sensibles eran en aquellos tiempos en Escandinavia. Como era rey de muchos territorios y todos querían que fuese enterrado en el suyo, decidieron, una vez fallecido, despedazar su cuerpo y enterrar cada parte en un sitio. Así no había peleas y de paso inauguraban todos a la vez un cementerio real en la zona. Todo ventajas. Harald I de Noruega. Harald Cabellera Hermosa siguió la labor de su padre y siguió ampliando territorios, llegando incluso a Escocia y a las Islas Hébridas. Muchas de estas conquistas las hizo aprovechando que estaba persiguiendo a sus enemigos, que llevaban huyendo de él desde Noruega hacía muchos años. Además de tomarse venganza muy a pecho, también exploró muchos territorios, pues fue bajo su mando cuando se conquistó la despoblada Islandia. Murió de viejo y sus 12 hijos fueron reyes, 2 de ellos de toda Noruega. Se dice en las sagas nórdicas que pidió la mano de una noble llamada Gyda, que, al ver que no era suficiente poderoso para lo que ella quería, le rechazó. Le prometió no cortarse el pelo hasta convertirse en lo que ella deseaba. 10 años más tarde volvió a declararse y ella aceptó, por lo que Harald se cortó el pelo. Obispo Gemund. El creador de la serie, al documentarse para la 5ª temporada, encontró los antecesores de los templarios, obispos guerreros, religiosos y luchadores muy peligrosos y en consecuencia rivales dignos para los vikingos. No se sabe mucho de Gemund, más que fue obispo de Sherborne, que fue consagrado entre el año 867 y 68 y que murió en la batalla de Marton en el año 871 contra las fuerzas de Ivar. Etelredo I, que es como se traduce en castellano, fue rey de Wessex. Fue rey pese a ser el 4º hijo de 6 de ya el mencionado Ethelwulf. Se pasó toda la vida luchando contra los daneses con sus hermanos. Participó en muchas batallas importantes de la época, ganando y perdiendo por igual, hasta que con 31 años murió en la batalla de Marton contra Ivar el Deshuesado. Como el obispo Gemund, está enterrado en la iglesia de Wigmore, Dorset, y fue considerado santo durante mucho tiempo, aunque nunca fue canonizado. Le sucedió su hermano, el rey Alfredo el Grande. Rey Alfred, Alfredo el Grande de Wessex.
defendió su reino contra los vikingos con gran éxito, convirtiéndose en el único rey de su dinastía en ser llamado Magno por su pueblo. También fue el primer monarca de Wessex en autoproclamarse rey de los anglosajones. Fue un hombre culto y letrado, invirtiendo muchísimo dinero en educación y mejorando el sistema de leyes de su reino. Es venerado como santo de la Iglesia católica, ortodoxa y anglicana. Derrotó a los daneses varias veces, pero les permitió vivir en sus tierras dividiendo su reino y obligándoles a bautizarse, logrando así largos periodos de paz. Tras las invasiones reconstruyó la sociedad civil, prestando especial atención a los pobres y desamparados, ganándose el título de protector del pobre. Además mantuvo relaciones excelentes con potencias vecinas y estuvo en contacto postal con reyes de Jerusalén y papas, e incluso mandó expediciones a la India. Está enterrado en Winchester y es probablemente la persona de esta lista con más visión de mundo, incluso por delante de su abuelo. Casia. Santa Casiana fue una poetisa y compositora del Imperio Bizantino. Nació en el año 810 y murió en el año 65. A lo largo de su vida compuso varias obras, de las cuales se conserva medio centenar. Pese a que estuvo a punto de casarse con un emperador de Bizancio, ella prefirió la vida monástica. Pasó la mayor parte de su vida en Constantinopla, la actual Estambul, y viajó por todo el Mediterráneo. Se cree que sus restos están en una iglesia de Casos, que es una isla griega. En cualquier caso, no se sabe mucho de su vida y es improbable que coincidiese con los vikingos, pero bueno, este guiño es muy bienvenido en la serie. Eufemius. Eufemio de Mesina fue terrateniente siciliano rico y culto. Obtuvo muchos éxitos militares contra los jerarcas bizantinos y era muy apreciado por sus seguidores. Fue acusado del secuestro de una joven monja llamada Omonisa para casarse con ella a la fuerza, algo que nunca se pudo demostrar. No obstante, ofendido, organizó un levantamiento contra la autoridad imperial. Se proclamó emperador de Siracusa. Años más tarde, necesitado de aliados, pidió ayuda a los árabes para luchar contra Bizancio, por lo que colaboró en la conquista de Malta y Sicilia, que estuvieron 2 siglos bajo dominación musulmana. Murió a manos de la guarnición imperial de sus aliados y no hay pruebas de que se lo comieran tal y como dicen en la serie. Thiyadat. Thiyadat Alá I fue emir Aghlabi, un reino que hoy sería más o menos Túnez. Fue el que promovió la invasión árabe de Italia, conquistó Palermo y se pasó toda su vida haciendo incursiones en el Mediterráneo contra los cristianos. Y ahora, por último, volvemos a los vikingos de las últimas temporadas. Ketil Finn. Ketil Flatnus, en español Ketil Narichata, o también conocido como Ketil Bjornsson, fue un vikingo noruego que vivió en el siglo IX. No se sabe qué es cierto de su historia y qué es leyenda, porque la mayor parte de la información viene de sagas islandesas. Conquistó para Harald de Noruega varias islas del norte de Escocia y sofocó numerosas rebeliones. Pero al parecer tenía la curiosa manía de no querer pagar impuestos a su rey, por lo que le expropiaron todas sus propiedades y desterraron a sus hijos, que acabaron estableciéndose en Islandia en su mayoría. Aud, conocido también como la sabia, era hija de Ketil Narichata. Fue una líder vikinga y una de las primeras mujeres que encabezaron los asentamientos vikingos en Islandia, y siendo reconocida como un personaje clave en la historia del país. De hecho, ahí murió en el año 900 a los 66 años de edad. Se llegó a casar con Olaf el Blanco, rey de Dublín, y su hijo Thorstein llegó a conquistar la mitad de Escocia. Aud era una mujer fuerte y tanto en las sagas como en los estudios históricos coinciden en que se hizo valer dirigiendo ella misma embarcaciones y siendo tratada como igual a los hombres en todo momento. Abrazó el cristianismo antes que muchos de los suyos y pudo vivir mucho tiempo en paz. En fin, esperemos que os haya gustado este vídeo, estos análisis de la serie Vikings, y si en las siguientes temporadas salen personajes que nos interesen, los sacaremos en un vídeo nuevo. Esto, como decimos, es un artículo que pertenece a la web lascosasquenoshacenfelices.com. Esperemos que os haya gustado y recordad que es interesante que vayáis a ver la web porque ahí hablamos de cine, cómics, series, videojuegos, libros, todas esas cosas que nos hacen felices. Y también, si nos seguís en las redes sociales, pues pasáis a formar parte de sorteos simplemente por seguirnos en Twitter, Instagram, YouTube y Facebook. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos la semana que viene. Sed felices.